Hace 2000 años a los romanos se les consideró los primeros ingenieros en crear o idear el sistema de acueducto que existe hoy en el mundo desde su civilización. Países como Francia, España y la misma ciudad de Roma tienen este sistema todavía vigente. Colombia no es la excepción y en el municipio de Nemocón tampoco lo es. Hoy queremos hacer un pequeño acercamiento de cómo está constituido y cómo funciona el sistema de acueducto en el municipio de Nemocón. Antes de entrar a abordar la temática es importante preguntarnos qué dificultades encontraron los romanos en el momento de la creación y la elección del sistema de acueducto que ellos originaron. Uno de las dificultades era llevar desde el nacimiento del agua hasta la población. Y dos, era encontrar el vehículo más adecuado para poder transportar ese líquido hacia la población. Los romanos tomaron fenómenos naturales para resolver estas dificultades. Una de ellas era la fuerza de la gravedad, que consistía en ubicar los yacimientos de agua que estuvieran mucho más altos sobre el nivel de la población. Segundo, construyeron túneles especialmente diseñados para hacer ese transporte de ese líquido. Con ese mismo desnivel, pues a lo que se hacía era aumentar la velocidad del paso del agua. Tercero, crearon estructuras gigantescas de almacenamiento. Esas estructuras gigantescas de almacenamiento tenían llaves o compuertas especiales para poder generar la distribución a través de tubería hacia la población. Aquí siempre se jugó con el fenómeno de la presión y de la gravedad y la velocidad con que se le impregnaba por la inclinación de los mismos túneles. Para dar testimonio del sistema de acueducto del municipio de Nemocón, me he querido entrevistar con un exalcalde del municipio y con varios nativos de esta misma población. Bueno, Nemocón siempre ha tenido, y gracias a la naturaleza ha tenido un privilegio, y es el de tener unos nacederos o fuentes naturales, que eso mismo hizo que desde el principio se diera la oportunidad de tener abastecimiento de agua. De pronto de una manera muy natural y muy rudimentaria, pero desde ahí empezó, cuando se creó el municipio, empezó a surtirse el agua, algunas veces llegando a sus casas directamente y otras veces pues la gente teniendo la posibilidad de ir y en vasijas recopilar agua para llevar a sus casas. En este caso nosotros cerca a la mina de sal, por ejemplo, hablando del casco urbano, hay un nacedero de agua que por su altura y ubicación y además por su pureza es la que empezó a ser como el acueducto, inicialmente el acueducto municipal. Acá nacía el agua, de ese nacedero se fue recolectando en algunas piletas muy pequeñas y después la misma necesidad del crecimiento del municipio fue generando de que se fueran captando en unas albercas más grandes y se empezara seguramente a construir un acueducto para llevarlo a las casas donde alcanzara a llegar por gravedad. Donde no alcanzaba a llegar por gravedad por cuestiones ya de distancia y de altura, las personas se abastecían en vasijas y las llevaban a su casa para surtirse y para tener el líquido en sus hogares para sus necesidades y para el consumo humano. Yo conocí ese proceso, uno pues por mi papá, porque él nos contaba mucho acerca de cómo antes bajaban el agua de acá, y pues también por la gente del municipio, por los abuelos, por un grupo de abuelos con el que trabajo. Entonces, pues ahí en la montaña hay un socavón. Antiguamente ahí había agua, o sea, uno venía y se veía la caída del agua, ¿sí? Sí. Esa agua la empezaron a sacar y la empezaron a almacenar en estos tanques que fueron los primeros tanques de almacenamiento que tuvo el municipio de Nemocón, digámoslo así. Entonces la gente venía acá y llevaba el agua en cantinas, en tarros, bueno, lo que ellos necesitaban, porque el agua como tal no llegaba todavía a las viviendas. ¿Y el transporte era en animal? En animal, sí señor, sí, traían los burritos así, y las bestias, y sí, ahí cargaban los animales y llevaban el agua hacia el pueblo. Pues lo que me contaron mis antepasados, y lo poquito que yo logro saber es de un nacedero de agua que hay al costado izquierdo de entrando a las salinas de Nemocón, a la Catedral de Sal de Nemocón. Ahí en eso hay una canal de agua natural. De esa canal se abastecía el pueblo.
O sea, que la peña tiene su grieta y ahí nace el agua. Y de esa le hicieron una especie de canal y a ese canal llegaban a recoger el líquido. A ese punto llegaban los habitantes con vasijas, garrafones o lo que fuera a llevar el agua para los hogares. ¿Y cómo lo transportaban? Ellos lo transportaban, digamos, en la mano o en cicla, en el medio de transporte pues, que necesitaran. Muchas veces se veían hasta animales, burros o caballos prestando de servicio. A nivel de las veredas, también Nemocón tenía en muchos sitios, en muchas veredas, tenían unos nacederos o unas fuentes propias que abastecían a las personas o que eran equidistantes en la vereda a las personas, y ellos iban allí, las captaban en vasijas, cargaban en garrafas, en burro, o iban y allí construían los lavaderos comunitarios en ese entonces, y de ahí se distribuía, digamos, el agua en las veredas. Esta es la segunda, como por decir, la segunda etapa del inicio del acueducto de Nemocón. Donde estuvimos primero fue donde las albercas inmensas, que era donde primero fue la primera como recolección de agua que hubo en el pueblo. Después se pasó a esta. Sí, pues ya acá en la montaña está el chorro, digamos, y la parte donde nacía, sí, brotaba el agua, sí, que es lo que la gente conoce como el chorro. El chorro. Entonces ya pues por acá estar más cerca al pueblito, entonces pues la gente ya se acercaba a ir acá a coger el agua directamente del chorro. Del chorro. Sí, sí. El mismo crecimiento de los municipios arrojó la necesidad de tener unas alternativas más viables y de mejor cubrimiento. En este caso, yo creo que alrededor de hace unos 50 años, con la misma CAR, se vino gestionando para poder obtener una concesión de agua un poco más amplia, y fue así como se creó el acueducto regional, que es el mismo que surta los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. Ese acueducto viene desde la represa del Neusa. Se construye unas plantas de captación y tratamiento en jurisdicción de Cogua, y por tubería se empieza a traer ese acueducto hasta Nemocón. Se hace unos tanques de captación acá en la parte alta, en una vereda que se llama Perico, y se hace ya un acueducto con mejor cubrimiento para los barrios, tanto para la parte plana como para los barrios un poco más altos, también de acuerdo a la misma altura que por gravedad les llegue. Y eso empieza, digamos, a generar mejores posibilidades, empezar a llegarles con mejores presiones, agua ya que empieza a dársele un tratamiento y que empieza a distribuirse en el municipio. Más o menos ¿hasta qué año comenzó a aparecer el nuevo sistema de agua con que cuenta ahora el municipio? Eso, digamos, hace como unos 23 años, 20 años de para acá, que ya comenzaron a pasar las redes y comenzaron a acumular el agua en albercas, y de esas albercas la bombeaban a una parte, a una loma alta que tiene el municipio, y de ahí ya bajaba por tubería a los hogares. Y luego, ya mucho más reciente, para la parte de las veredas, para suplir las veredas, teniendo en cuenta que el clima va cambiando y se van agotando estos nacederos, se ve la necesidad también de buscar alternativas, y se asocian otros municipios que son ya municipios más rurales, y en el caso para Nemocón, para darle cubrimiento a las veredas, que por lo general ninguna vereda tenía acueducto. Entonces se asocian Tausa, Chutatausa, Cucurubá, Nemocón, y se crea un acueducto regional. Eso hacia los años 1990 más o menos. Estos municipios se asocian y crean un acueducto regional que se llama el acueducto regional Sucuneta, donde ya se le puede, con un trabajo comunitario, un trabajo que la misma comunidad va y ejecuta y hace, y desde muy lejos, porque viene desde muy lejos estos acueductos, logra llegar periódicamente a las veredas y logra suplir las necesidades de las comunidades. Al municipio por los recursos que cobran, ya cobran el servicio de acueducto, y para la comunidad pues porque ya sale, digamos, más tratada, ya les echan químicos y no sé qué más le echarán a eso pues para hacerla más potable.
Y la extensión. Y la extensión. Llega a más veredas. Y ya llega a más veredas y ahí sí a todo el pueblo. Que era que antes, digamos, todo el mundo tenía que llegar a esa parte a abastecerse de líquido. Ahorita ya no, ahorita llega directamente a las casas. Pues los beneficios son, pues, o sea, digamos, muchas veces falta el agua en el municipio del acueducto. Entonces, mucha gente viene a recoger agua de aquí, pues, porque sirve para el consumo humano. Es más, también sirve, digamos, como una forma de economía, porque hay mucha gente que prefiere venir a consumir esta agua que a consumir el agua del acueducto. O sea, pues sabemos que al agua hoy en día le echan cloro y todo eso. Esta es un agua 100% pura. Bueno, día a día la misma necesidad y la misma modernización va creando pues que las cosas se vayan reorganizando y se vayan optimizando. En cuanto al acueducto regional de Coguas, Ibaguirá y Nemocón, ha surtido lógicamente unas optimizaciones. Por ejemplo, en el año 1992 ese acueducto había sido construido en tubería de asbesto cemento, que era la que hace muchos años funcionaba casi que a nivel país para todo. No existía todavía el PVC, existían de pronto tuberías en acero o tuberías en galvanizada en ese entonces, y para esta clase pues, de tamaños se hacía en asbesto cemento. Para el año 1992 surte una modernización y se pasa a tubería de PVC de alta capacidad. Se cambia, eso optimiza lógicamente porque hace que con tuberías nuevas y con mejores presiones también se le pueda dar optimización a estos acueductos, darle mejor llegada a diferentes sitios del municipio y con mejor capacidad. Yo pienso que eso ha sido una de las partes que ha modernizado y que está dentro de lo que ha venido avanzando. Y yo creo que ya estamos a portas de tener más modernización, ¿no? Pero de acuerdo a la medida en que el mismo Estado va teniendo los recursos y va viendo la necesidad, deberá de ir modernizándose para así mismo estar atento al crecimiento mismo de la población que se viene dando. No, pues o sea, ya ahorita por lo que toca pagar el agua, sabiendo que el agua la tiene el mismo municipio. Sí. Que de pronto no alcanzas a abastecer todo el municipio porque ya de pronto no le han hecho buen mantenimiento al nacedero y se ha venido bajando la cantidad de agua. Sí. Y la presión. Y la presión, entonces ya no hay suficiente agua, digamos, para todo el pueblo. Yo creo que en la modernización, en el caso de los servicios públicos, completamente lo que estamos hablando de los acueductos, yo creo que en Nemocón una de las desventajas fue que en la medida en que empezó a llegarnos agua y empezó a llegarnos a la casa, a la llave, el lavamanos, a todo lado, pues hombre, nosotros, la mano del hombre ha sido así, abandonó esos acueductos, esos nacederos, esos sitios donde fue lo que originalmente nos abastecía. Y al abandonarlos pues tiraron a desaparecer, tanto así que el abandono mismo, entonces la misma falta de mantenimiento, la misma naturaleza como que los acogió y los terminó, y uno se da cuenta que en este momento por X o Y razón hace falta el acueducto moderno, porque por mantenimiento o por cuestiones de clima, y va uno a recordar que en una época había nacederos que ya no existen o que le toca a uno ir a buscarlos y acudir a ellos nuevamente ya y que están abandonados. Eso ha sido una de las desventajas que lamentablemente la modernización trae. Dejando acabar las fuentes de nacederos, sí. Porque tanto el de allá como el que está por este sector que le comentaba, esos no les hacen ningún mantenimiento, ahí tienen botado eso abandonado. Entonces, al no hacer de mantenimiento, pues se comienzan a tapar las arterias del nacedero y se va secando. Lógicamente también nos trae que ahora todo es a costos. Esos acueductos de hace muchísimos años con los que se iniciaba el crecimiento, pues eran gratis, nos llegaban a la casa gratis, no valían. Y ahora todos son costos. Lógicamente, si ahora yo voy a invertir para modernizar, eso vale, entonces eso va trasladado al usuario y entonces ya los costos son, como se dice, a cargo del beneficiario.
entra por un lado recursos al pueblo de la mina, pero está quitando los recursos del nacedero de agua para el municipio. Y que eso se pueden aprovechar para poder garantizar un poco más de agua para el mismo municipio. Creería yo también que entre más tenga uno, más desperdicia. Y uno ve que si a uno le llega, abre la llave y está llegándole agua, muchas veces uno deja la llave abierta y desperdicia y bota toda el agua que quiera porque uno ve que está llegando. Y cuando realmente uno analiza todas esas desventajas es cuando algún día le deja de llegar el agua al tubo y uno dice, uy, ¿qué se hizo el agua? Y se acuerda que eso era lo que había que cuidar. Y en este momento nosotros podemos estar pasando, no solamente acá en Nemocón, sino pienso que a nivel mundial una de las necesidades y de las dificultades que vamos a tener hacia el futuro va a ser precisamente por el agua, y con toda esta cuestión del clima, el cambio climático y todo, pues va a ser tenaz. Y ya lo estamos viendo, nosotros lo estamos viendo aquí en Nemocón ya, que esas aguas que llegan que estaban llegando con mejores posibilidades a las veredas, ya empiezan a ser desventaja porque ya no nos está llegando igual, y ya cuando vamos a acudir a las que tuvimos en determinados momentos ya no las tenemos tampoco. Sí, porque cuando se acaba el agua de las reservas que tenemos, todo el mundo acude al famoso chorro a traer el agua. Ahí se ven las filas que hacen cuando no hay agua. Sí, eso es una gran ventaja. Sí, claro. Que en el momento en que falla el sistema como tal de acueducto, toca acudir al chorro. Al chorro, que afortunadamente todavía lo tiene. Sí, todavía existe. Aunque sea de a poquito, pero todavía... Todavía existe, sí, señor. Sí. ¿Y por qué a la gente le gusta coger mucho esa agua? Porque es más, digamos que es más potable, es más purificada que la que venden. Tomar esa agua que venden en botella, eso es más saludable la de allá. O sea, prefiero la de allá, del chorro, que no la que venden, que supuestamente es purificada. Sí. Pues es complejo porque cuando falla para todos, entonces la necesidad es muy grande. Entonces quienes tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de tener un tanque y alcanzamos a durar 2 días o 3 días con agua, pues mientras que la falla pasa, pues listo, a veces ni se nota, pero cuando ese abastecimiento no alcanza, pues nos vemos en la obligación de acudir nuevamente a buscar la manera de traer en vasijas, de buscar los recipientes, en tanques, en lo que sea, y así nos toca ir hasta municipios vecinos a conseguir el agua, pues toca para poder subsistir, para poder estar al menos cubriendo esa necesidad básica. Y ya lo hemos tenido, como le digo, y sobre todo a nivel del campo se nota bastante. Yo vivo en una vereda, por ejemplo, y se empieza a notar, y hombre, pues ya en este momento podemos decir que nos toca acudir a donde hay agua para cargar en tanques, llevar y abastecernos, mientras que nos solucionan estas faltas temporales del acueducto. Bien, y como ustedes han visto y han escuchado, la implementación de las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida de una población o de una vereda o de un barrio, una ciudad, también vienen de la mano con consecuencias que de pronto pueden ser tomadas como favorables o desfavorables. Ante la implementación de cualquier tecnología, es menester crear programas y estrategias encaminados en calcular el impacto para mitigar los efectos secundarios. En este breve documental audiovisual se sugieren tomar algunas medidas en cuanto crear conciencia colectiva en sus habitantes, autoridades municipales y entidades gubernamentales y no gubernamentales para cuidar el recurso más importante con que cuenta el municipio de Nemocón, el agua. Además de la sal, el municipio cuenta con muchas fuentes hídricas naturales que permitirían con programas activos de cuidado, preservación y recolección coadyuvar en convertir este recurso no renovable en un recurso renovable. El nacedero, conocido como el chorro popularmente, sigue siendo el sitio tradicional de abastecimiento para una gran parte del municipio. Hay muchas otras conclusiones que se pueden derivar de lo someramente expuesto en este documental, pero que ya quedaría a criterio del televidente. No debemos olvidar que las tecnologías son creaciones hechas por los humanos para los humanos, que así como influyen en las sociedades y que los individuos las apropian, estos mismos individuos también generan procesos innovadores
para seguir dando respuestas a las necesidades humanas en el espacio y en el tiempo.